de compartir esta palabra, Señor. Sabemos que ya muchas veces la hemos escuchado, Señor. Ya solo toca es hacer un recordatorio, Señor, de este lavamiento de pies que tú has hecho a los discípulos, Señor, en representación del lavado espiritual en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor. Tome control, Señor, de cada equipo, Señor, para que no haya interferencia, Señor, en cada hogar aquí representado, Señor. Seguimos, Señor, compartiendo esta palabra que tiene por nombre el lavado de los pies de los discípulos. Bueno, el versículo de apoyo nos dan en Juan 13 del 1 al 20, que dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselo con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavaré los pies. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, le respondió Pedro. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Aunque no todos, porque se refería a que Judas no estaba limpio, ya el diablo le había tocado. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Me he puesto de ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más grande que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si los ponen en práctica. Amén. No me refiero a todos ustedes, no sé a quiénes he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla, perdón. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió a mí, a mi Padre. Bueno, aquí vemos, Señor, estamos compartiendo esta palabra del lavamiento de pies de los discípulos.
Nena. No. Un momentico que se me extravió la hojita. Más grande. No alcanza. Bueno. Llegó la hora tan largamente esperada, temida y anhelada. Esto lo encontramos en el versículo 12, 27, del 12 al 27. La hora tan larga y esperada y temida por el Señor. Hora de padecimiento, de angustia, de ignominia, de triunfo y de pasar de este mundo al otro. De ignominia porque es la vergüenza, todo lo que lo hicieron pasar a él, ¿verdad? Ese hecho de llevarlo a la cruz fue un momento muy vergonzoso para él, de las calumnias y todo lo que le lanzaban para él llegar hasta ese punto de ignominia, que es la vergüenza que él sintió al momento de que lo juzgaran por cosas que él no había hecho. De este mundo de tinieblas al Padre de las luces. ¿Por qué mencionan esto? Porque este mundo de tinieblas es porque estamos las personas que lo juzgaban, lo acusaban, tenían la vista oscura, el pensamiento cauterizado, no veían lo que él tenía, ¿verdad? Iba a la presencia de Dios, que es la luz. El sumo sacerdote antes debía lavarse así nosotros. Esto lo conseguimos en Hebreos 10:22. Meñi, ¿tú me puedes ayudar con ese, por favor? Claro que sí, Sandra. Hebreos 10:22. Ya. Ya, aquí lo tengo, La palabra de Dios. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, o sea, lavar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu de todo lo malo, ¿verdad? Pensamientos que no van acorde con lo que Él nos dejó para nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Solo quería que estuviéramos purificados tanto espiritual como de cuerpo. Y lavados los cuerpos con agua pura. La agua pura es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El primer punto dice Jesús, declara saber 4 cosas. Bueno, primero sabía que su hora había llegado. Ya este lo menciona en el versículo del 2 al 4. Porque ella sabía que lo había llegado, porque ya él o sea, el Señor le había mostrado de que ya Judas lo había tocado el enemigo y que ya sabía que ya estaba esa semilla de mal en su corazón para hacerle la entrega de él a los soldados. Entonces, sabemos que el Señor vino con un corazón limpio y puro ante ellos y decidió en ese momento de compartirles la cena, ¿verdad? Y ahí es donde Él
Dice, sabía que su hora había llegado, la cruz, el sacrificio de la cruz que ya le había mostrado, ya el Señor, el Padre, le había mostrado de todo lo que iba a hacer él y que iba a ser glorificado a través de ese sacrificio. Dice, sabía que pasaría de este mundo de odios al de comprensión. Él sabía que iba a resucitar porque ya el Padre le había dicho que iba a estar aquí padeciendo esto, pero que él iba a descender a los cielos allá a la presencia de él, de su Padre. Tercero, que sabía que Satanás había hecho su obra en el corazón de Judas. Así es, ya él había discernido que iba a ser traicionado por Judas Iscariote y que se sentía también triste en ese momento porque uno de sus discípulos había tomado, había abierto la puerta para que el enemigo llegara a dañar su corazón por unas cuantas monedas, porque fue por eso, por la avaricia del dinero. El otro punto dice, sabía que él era divino, propietario de todo y preexistente. Amén. Él sabía por el cual él había nacido, que era para salvar al mundo y limpiarlo de todos sus pecados. Él siempre ha sido, es y será. El segundo punto lo tenemos en Jesús nos presenta un contraste. Dice, ¿con qué emoción describe Juan los detalles de los versículos 3 y 4? Bueno, los versículos 3 y 4 los vuelvo a recordar. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Esto es lo que nos explica aquí en el versículo del 3 al 4. Escena de vida, colocando todos los verbos en presente. Está en el versículo 3-5. Meñi, ¿me puedes ayudar con ese, por favor? Que tengo esto aquí más. Claro que sí, Sandrita. De en Juan. el mismo capítulo 13, ¿verdad? Ajá. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Dice, el mayor asombro es que acababa de discutir. Este lo encontramos en Lucas 22-24. Lucas 22-24. Lucas 22-24. Sí. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ah, sí, porque ya el Señor, el Señor ni siquiera todavía ha llegado a su hora y ya estaban discutiendo quién iba a reemplazar, quién iba a tomar el primer lugar, quién iba a ser el que iba a llevar o sea, después del Señor, quién iba a reemplazar y llevar toda la coordinación del grupo. Eso era lo que se estaban alegando. Entonces el Señor le dijo que no, que esperaran todavía, que todavía no era la hora, que Él estaba todavía ahí con ellos, que no era el mayor el que iba. Aquí dice, el mayor
asombro es que acababan de discutir. Pero lo comprende y se avergüenza. Es una lección para mí. Lo que Jesús dijo de Judas resultó literal. Entró Satanás. O sea, era evidente que el demonio había llegado a Judas, ¿verdad? Y que había tocado su corazón para que el Señor fuera entregado esa noche. El título que Pedro da a Jesús lo aprueba y lo reclama. Está en el versículo 6, del 6 al 13. En Juan 13. Sí. En el Juan 13, versículo 6. Del 6 al 13. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrías parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabían quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Así es. Este tema está todo parafraseado. Nos dan los versículos ya del texto inicial, nos van dando los versículos para que nosotros recalquemos en las palabras que decía Pedro o que le contestaba a Jesús. Todo está parafraseado aquí. Bueno, el tercer punto dice, Jesús nos da una gran lección. Pedro se sorprende en el versículo 6. Se obstina. Versículo 6. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? El 8, sigue. El 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Era necesario de que el Señor lavara, ya ellos estaban limpios, pero ya dice él que no todos estaban limpios porque había uno que estaba contaminado, ¿verdad? Y que era necesario que él lavara los pies para dejarle esa enseñanza a ellos, que de esa humildad de él, que eran sus discípulos, pero que él no tenía que ver, como era su Señor, no le importaba humillarse, de ser humilde ante ellos y de inclinarse a lavarle los pies, porque era necesario hacer ese procedimiento en ellos. Ya estaban limpios de espíritu, pero necesitaban ser lavados de pies para ese caminar que emprenderían, que era llevar su palabra y pregonar las nuevas. Dice, Pedro se sorprendió. Pedro tuvo que aprender en esta escuela poco a poco. Aprendió de lo que el Señor le iba explicando y mostrando. A medida que él iba cuestionando al Señor, el Señor le iba respondiendo a él. Dice, no obstante, nosotros siempre queremos ser primero y que nos sirvan entre el saber y el hacer. O sea, siempre queremos las posiciones de primero y no es así. Siempre tenemos de ser humildes en que no siempre vamos a tener el privilegio de llevar la delantera, sino que también tenemos que bajar la guardia en ser humildes, en dar ese paso de que el que está detrás de nosotros sea también bendecido, ¿verdad? Entonces, este tema es bastante, o sea, lo hemos escuchado
el lavamiento de pies en la época de la cena, ¿verdad? Y nos da a entender que a pesar de que estábamos limpios, y el Señor nos deja esta enseñanza de que también lo hagamos con los demás, de nuestro prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos amemos unos a los otros y no sin escatimar nada, sino ser humilde de corazón ante todo. Bueno, Jesús hace una aplicación, maestro y Señor arrodillado ante pecadores. Qué grandioso, sí, eran pecadores, todos los que estaban con él eran pecadores, que se habían vuelto a él gracias por haberlo recibido a él como su Señor y Salvador. El Señor del mundo busca tener comunión entre los suyos. Así él busca la manera de que él siempre reine en nuestras vidas, ¿verdad? Siempre vamos a tener una persona que nos va a llevar al camino correcto, a buscar de él y que siempre su palabra esté sembrada en nuestras vidas para que se lleve ese gran propósito por el cual estamos creados, que es llevar su palabra a todo lugar, como dice la armadura de Dios cuando nos dice calzado con el apresto del Evangelio de la Paz. El calzado del Evangelio de la Paz. O sea, siempre vamos a tener ese calzado puesto para pregonar la palabra del Señor sin obstáculos, porque ya el Señor nos ha bendecido y tenemos los pies ya ungidos por Él para llevar esas nuevas. Entonces yo aquí, para que haya comunión debe haber un limpiamiento, que fue lo que hizo el Señor. Tenemos que estar limpios de corazón para llegar a su presencia y poder estar cerca, tener comunión con Él. Entonces, esto es representativo. El lavamiento de pies es una forma de que tenemos que estar, para llegar al tenemos que estar limpios de corazón, tener humildad y ser de corazón grande con los demás, ¿verdad? Tenemos que tener ese amor que Él ha depositado en nosotros para compartir con otros. Y así como Él fue ese ejemplo de servir a los demás, porque Él es el mayor ejemplo de ese servicio de lavamiento de pies, nos da esa enseñanza que si lo hizo Él, también nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Por el amor que Él ha dejado en nuestras vidas y ha depositado en nuestros corazones. Entonces, esto es la enseñanza de este pasaje, es que vivamos en armonía con lo que el Señor nos ha depositado en nuestros corazones, pero que tenemos que estar limpios. Cuando lleguemos a la presencia de Él, tenemos que estar limpios para tener esa comunión verdadera. Y que de eso que hemos recibido, esa bendición que Él nos ha depositado, compartirla con nuestros hermanos, porque Él dice que nos amemos unos con los otros. Y que así como Él es el ejemplo de servicio, también nosotros lo hagamos. Que nadie se crea ni se vanaglorie, sino que siempre reine la humildad de Él ante todo. Así que, Meñi, si quieres ayudarme aquí, todo está parafraseado, entonces. ¿Qué quieres, Sandrita? Si quieres agregar algo a la aplicación. Está todo completo, lo que dijiste, perfecto, Sandra. Aunque mientras estabas, ¿qué dices tú? Aquí cuando dice Jesús hace su aplicación. Con respecto a eso que me estás diciendo. Ajá, si quieres ampliar. Bueno, estaba leyendo que los esclavos eran lo que hacían eso que Jesús hizo en ese momento, de coger la toalla, de ponerse en la cintura y de lavar los pies. O sea, fuera del servicio que nos está enseñando aquí Jesús, también esa posición de humildad, ¿verdad? De nada de orgullo ni de arrogancia, sino siempre como estar presto a estar sirviendo, pero también al mismo tiempo
humillándonos, como dice el mismo Filipenses, que Jesús no estimó su forma de Dios, sino que se hizo hombre, ¿verdad? Humillándose como hombre y estando aquí en la tierra en forma de hombre, ¿verdad? Él siendo Dios. Y tremendo, Sandra, porque cuando uno escucha la palabra de verdad, es el Espíritu Santo quien confronta y quien nos enseña, ¿verdad? Que muchas veces andamos en el mundo con orgullo, con vanagloria, con prepotencia, como tú decías, a veces demandando ser servidos, ¿verdad? Cuando el verdadero cristianismo y lo que nos enseña la palabra es todo lo contrario, ¿verdad? Estar uno más bien presto a quién puedo servirle y dejar también como ese orgullo que pues la naturaleza humana siempre carga un cierto orgullo del ego, del yo, de que me hagan a mí las cosas, de que yo soy importante, pero Jesús antes por el contrario nos muestra la cara opuesta, ¿verdad? Y tremendo. Qué buena enseñanza, Sandra, qué bueno recordarnos eso, el Señor a través de ti en este día, ¿verdad? En esta tarde Me pasa que los cuatro puntos están todos parafraseados. Nos toca ir repitiendo lo que está inicialmente en el versículo de enseñanza, o sea, el principal. Y abajo ya nos va mostrando cada partecita en cada versículo. Entonces tenemos que ir repasando para ir comprendiendo cada frase que el Señor va mostrando ahí. Entonces sí, eso es la enseñanza del lavamiento de pies, es esa, que hay que estar, antes de llegar a la presencia del Señor, creemos que estamos limpios, pero a veces hay cosas en nuestro corazón todavía. Y para tener esa comunión tenemos que ser bañados primero, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, nos ilumine y pedirle perdón para que alguien se bañado con el agua, ¿verdad? Y el agua representa al Espíritu.